Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se las dejo ahí, vamos con el capítulo. Igual créditos y derechos de autor. La historia La ira del Sekiryu-Tei es una obra escrita por Mundano y Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa original. Todos los derechos sobre los personajes, mundos y elementos originales pertenecen exclusivamente al autor. El autor solo reclama propiedad sobre los personajes, eventos y elementos creativos desarrollados en esta obra, mientras que cualquier inspiración de mitología o referencias culturales pertenece a sus respectivos creadores y fuentes originales. Igual lee más contenido del autor en YouTube y otras redes. Igual uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Sinopsis de La ira del Sekiryu-Tei. En un mundo donde dragones ancestrales y humanos conviven en tensión, un joven guerrero llamado Kael descubre la existencia del Sekiryu-Tei, un dragón legendario cuya ira puede destruir civilizaciones enteras. Lo que parecía una leyenda se convierte en una amenaza real cuando fuerzas oscuras buscan despertar al Sekiryu-Tei para sus propios fines. Kael deberá aprender a controlar su destino, enfrentarse a enemigos insospechados y comprender el verdadero significado de poder y responsabilidad antes de que el mundo quede reducido a cenizas. Entre pruebas, antiguos guardianes y fuerzas sobrenaturales, Kael no solo deberá controlar su ira interna, sino también tomar decisiones que afectarán el equilibrio entre destrucción y creación. La ira del Sekiryu-Tei combina fantasía épica, acción intensa y desarrollo profundo de personajes, presentando un mundo original lleno de dragones, magia y mitología propia. Ideal para fans de fantasía épica y mundos originales, protagonistas con poderes excepcionales, combates titánicos y escenas sobrenaturales, mitología inventada y reinterpretación de leyendas, tramas con giros, secretos y profecías. Igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener lenguaje fuerte, violencia intensa de fantasía, escenas sobrenaturales y fantásticas, situaciones de tensión emocional y moral. Capítulo 1. La llama que despierta. La tormenta que se avecina. El viento del amanecer golpeaba las murallas de Asenport, ciudad fronteriza que se alzaba entre las colinas rocosas del norte de Ryusen, con un eco metálico que parecía susurrar advertencias a los incautos. Las banderas ondeaban, desgarradas por la intemperie, mientras los habitantes se apresuraban a iniciar sus labores. Entre el bullicio, un joven de cabello negro azabache y ojos color ámbar, Kael Ardent, avanzaba por las calles adoquinadas con la determinación marcada en cada paso. No era un día cualquiera. La ciudad estaba inquieta, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que algo se acercaba, algo que hacía vibrar incluso la piedra de las murallas. Kael llevaba consigo una mochila ligera, en cuyo interior descansaban un par de dagas, una manta y el medallón que había pertenecido a su madre, una pieza antigua que se decía había pertenecido a los guardianes de Ryusen. Mientras caminaba hacia el mercado central, notaba las miradas furtivas de los comerciantes, susurrando entre ellos sobre incendios recientes en los bosques cercanos y desapariciones inexplicables en los caminos de montaña. Nada de esto parecía casualidad. Al llegar a la plaza, Kael se detuvo un momento para observar la fuente central, cuya agua reflejaba los primeros rayos del sol. Allí se reunía el rumor de la ciudad, y hoy, más que nunca, los murmullos parecían tejer un presagio de desastre. Viejos con rostros curtidos por el tiempo y niños asustados se mezclaban con comerciantes y soldados. Todos compartían un aire de tensión silenciosa. ¿Kael? Una voz conocida lo llamó desde un puesto cercano. Era Lyra, una joven curandera que había crecido junto a él. ¿Has oído lo que pasó en los caminos de Dragontail? Dicen que un viajero desapareció en medio de la noche, y no quedó ni rastro de su carro ni de sus caballos. Kael frunció el ceño, reconociendo en los relatos la primera nota de lo que pronto sería un concierto de caos. Sí, respondió. He oído algo sobre luces rojas entre los árboles. Como fuego que se mueve sin viento. Lyra lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. Se dice que podría ser la señal del Sekiryu-Tei, murmuró, bajando la voz como si temiera ser escuchada por fuerzas invisibles. Kael recordó las historias que su madre le contaba cuando era niño. El Sekiryu-Tei, el dragón carmesí cuya ira podía arrasar continentes enteros, cuya presencia estaba ligada a profecías antiguas, y cuyo despertar había sido sellado por los ancestros de Ryusen.
La idea de que la leyenda pudiera manifestarse en el mundo real lo estremeció. No era un simple cuento para asustar a los niños. Algo profundo en su interior le decía que esta vez, la amenaza era verdadera. El joven decidió no quedarse a esperar noticias. Caminó hacia el extremo norte de la ciudad, donde los muros daban paso a los bosques que se extendían más allá de las colinas. Sus pasos resonaban sobre la madera de los puentes y la piedra de los caminos, mientras el viento se intensificaba, cargando un aroma metálico mezclado con humo distante. Algo ardía, pero no era un incendio común. El aire parecía vibrar con una energía extraña, un calor que hacía que la piel se erizara. A medida que se adentraba en los senderos del bosque, Kael observó las sombras moverse de manera antinatural. Árboles torcidos por el tiempo parecían inclinarse hacia él, y el crujido de las ramas bajo sus pies se mezclaba con un susurro apenas audible, como si la naturaleza misma intentara advertirle de un peligro inminente. No estaba solo. Del follaje surgieron criaturas cubiertas de escamas oscuras, con ojos que reflejaban un rojo intenso. No eran dragones completos, sino sirvientes menores, corrompidos por la magia residual del Sekiryu-tei. Kael no dudó. Desenvainó sus dagas y se preparó. La lucha fue rápida y brutal. Las criaturas se movían con velocidad sobrehumana, pero Kael, guiado por una intuición extraña, logró esquivar y contraatacar con precisión. Cada golpe generaba un destello de energía que parecía resonar con algo dentro de él, un calor creciente que nunca había sentido antes. Cuando la última criatura cayó, el bosque quedó en silencio, como si contuviera la respiración. Kael se apoyó en un árbol para recuperar el aliento y tocó el medallón que colgaba de su cuello. Un brillo rojo surgió de la piedra central, irradiando una sensación de poder y peligro. Algo en él había despertado. El Sekiryu-tei lo había tocado de alguna manera, y ahora Kael sabía que su destino estaba irremediablemente ligado al del dragón. De regreso a Asenport, la ciudad parecía tranquila, pero Kael no podía engañarse. El viento traía consigo rumores de fuego y destrucción, y él se sentía al borde de un abismo invisible. Debía prepararse. Debía entender su conexión con la profecía y con la ira del Sekiryu-tei antes de que fuese demasiado tarde. Al anochecer, Kael subió a la muralla norte y miró las colinas lejanas. Una luz carmesí titilaba entre los árboles, como si el horizonte mismo ardiera. El dragón estaba cerca. No podía estar seguro de si era un presagio o el primer acto de su furia, pero algo en su corazón le dijo que la ciudad, el mundo e incluso él mismo cambiarían para siempre a partir de esa noche. No hay marcha atrás, susurró Kael. Si la profecía dice la verdad, debo enfrentar lo que viene. Mientras la luna se alzaba y las sombras se alargaban, el viento traía consigo un rugido lejano, un sonido que parecía sacudir la tierra y estremecer la carne. Era el Sekiryu-tei, y su ira comenzaba a despertar. Kael respiró hondo, apretando las dagas contra su pecho, y dio el primer paso hacia lo desconocido, sin saber aún que ese camino lo llevaría a enfrentarse no solo a un dragón, sino a su propio destino y a las fuerzas oscuras que ansiaban controlar su poder. La tormenta se acercaba, y con ella, la primera chispa de lo que sería un conflicto que marcaría toda su vida y la historia de Ryusen para siempre. La noche cayó sobre Asenport con un silencio antinatural. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad, como si las nubes sobre la ciudad aguardaran la orden de un dios para liberar su furia. Kael no podía dormir. Su mente estaba llena de imágenes que no comprendía. Fuego, alas, ojos del color de la sangre y una voz profunda que murmuraba su nombre en la oscuridad. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana de su pequeña habitación, desde donde podía ver el puerto iluminado por antorchas. Los barcos descansaban mecidos por las olas, pero ni el mar parecía en calma. Todo en el horizonte tenía un matiz carmesí, como si la naturaleza compartiera su inquietud. El medallón colgaba sobre su pecho, brillando débilmente con la misma luz roja que había visto en el bosque. Lo tomó entre sus dedos y sintió un pulso, como un corazón latiendo dentro del metal. La sensación lo hizo estremecerse. Intentó soltarlo, pero no pudo. Algo en su interior lo mantenía aferrado, una conexión invisible que le impedía apartarse. De pronto, la habitación se iluminó con un destello. El medallón proyectó un círculo de fuego sobre el suelo, y en el centro de esa luz apareció un símbolo antiguo. Una espiral de runas que giraban como si tuviesen vida propia. Kael retrocedió instintivamente, pero una voz profunda resonó en su mente, grave y resonante como un trueno distante. Ardent, heredero del sello carmesí, la voz era antigua, más allá del tiempo, una mezcla de poder y sufrimiento. El fuego del Sekiryu-tei duerme en tu sangre. La llama que arderá y o consumirá al mundo. Kael cayó de rodillas, apretando la cabeza entre sus manos. Sentía como si un volcán se encendiera en su interior, quemando su alma. Imágenes pasaron ante sus ojos. Un dragón colosal surcando los cielos, un océano de fuego devorando montañas, ciudades reducidas a cenizas. Y entre todo ese caos, él mismo, de pie entre las ruinas, con los ojos brillando en rojo. ¿Quién y quién eres? Jadeó. Soy lo que fuiste y lo que serás. Soy la ira que el mundo olvidó. Soy el Sekiryu-tei. El suelo tembló. Kael sintió que la realidad misma se estremecía.
Intentó gritar, pero la voz del dragón lo envolvió por completo. De pronto, una explosión de energía lo lanzó contra la pared. Cuando abrió los ojos, el fuego había desaparecido, y la habitación estaba intacta, excepto por una marca en su brazo derecho. Un símbolo ardiente, semejante a una garra rodeada de runas. Respiraba con dificultad. La marca brillaba débilmente y latía al mismo ritmo que su corazón. Había recibido algo, un fragmento del Sekiro Yutei. Al amanecer, Kael bajó hacia el puerto, intentando ocultar la marca bajo una venda. El aire era denso, cargado de humedad, y el mar golpeaba las rocas con furia. Allí lo esperaba Taren, su mentor y antiguo capitán de la guardia, un hombre alto de barba gris y mirada severa, que conocía los viejos mitos mejor que nadie. «No dormiste, ¿verdad?», dijo Taren, sin apartar la vista del horizonte. Kael negó con la cabeza. «Pasó algo y algo que no puedo explicar». «Entonces explícame lo que puedas», respondió el viejo, cruzándose de brazos. Kael relató todo. Las criaturas del bosque, el medallón, la voz, la marca. No omitió detalle alguno. Cuando terminó, el silencio entre ambos se volvió casi tangible. Taren permaneció inmóvil, pero su mandíbula se tensó. «Hace años que no oía ese nombre», murmuró finalmente. «Sekiro Yutei y el dragón carmesí. Si lo que dices es cierto, entonces los sellos se están debilitando». «¿Sellos?», preguntó Kael. Cuando los antiguos vencieron al dragón, su espíritu fue dividido y sellado en 7 fragmentos de poder, custodiados por los guardianes de Ryusen. Si una parte de ese poder despertó en ti, significa que los otros también pueden hacerlo y alguien podría estar buscándolos. Kael se estremeció. ¿Y si el dragón intenta controlarme? Sentí su presencia dentro de mi mente. Entonces debes aprender a controlarlo antes de que te consuma, respondió Taren, mirándolo con gravedad. La ira del Sekiro Yutei no distingue entre enemigo y aliado. Si sucumbes, no quedará nada de ti. El joven apretó los puños. No permitiré que eso ocurra. Taren asintió lentamente. Hay un lugar y un monasterio antiguo en las montañas del este. Allí viven los custodios del alba, herederos de los antiguos guardianes. Ellos pueden enseñarte a entender el fuego que arde en ti. Pero el viaje no será fácil. Kael miró el horizonte, donde las nubes se teñían de un rojo tenue. Entonces partiré al amanecer. No, replicó Taren. Partes hoy. No hay tiempo que perder. Esa tarde, mientras el sol caía sobre las montañas, Kael dejó a Semport. Caminaba por los senderos empedrados con paso firme, aunque su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. La marca en su brazo ardía suavemente, como si guiara su camino. El bosque lo recibió con un susurro de hojas y el canto lejano de criaturas que nunca se mostraban ante los hombres. Pero la paz duró poco. A medida que avanzaba, el aire se volvió más pesado, y un rugido lejano retumbó en el cielo. Un segundo después, una sombra cruzó el bosque. Una criatura alada, más grande que un caballo, con escamas negras y ojos como carbones encendidos. No era el Sekiro Yutei, pero sí un emisario de su poder. Kael apenas tuvo tiempo de esquivar el primer ataque. La bestia descendió entre los árboles, derribando ramas y levantando una nube de polvo. Su rugido hizo temblar el suelo. Kael desenfundó sus dagas, pero sabía que esa vez no bastarían. La criatura arremetió con furia, y Kael rodó hacia un costado, sintiendo el calor abrasador del aliento ígneo rozarle la espalda. Se levantó y atacó, cortando una de las alas del monstruo con un golpe certero. Un rugido ensordecedor llenó el bosque. En ese instante, la marca de su brazo se encendió, y un torrente de energía recorrió su cuerpo. Un círculo de fuego lo rodeó, y sus ojos se tornaron carmesí. Por un momento, no fue Kael quien se movió, sino algo más grande, más antiguo. Sus movimientos eran perfectos, devastadores. La bestia intentó huir, pero una llamarada surgió del suelo, envolviéndola por completo. Cuando el fuego se disipó, solo quedaron cenizas. Kael cayó de rodillas, jadeando. El fuego en sus venas se extinguió poco a poco, dejando tras de sí un silencio abrumador. Eso no era humano, murmuró, con la voz temblorosa. El medallón colgaba inerte, como si nada hubiera pasado. Pero Kael sabía la verdad. Había sentido al Sekiro Yutei dentro de sí, guiando sus movimientos, compartiendo su furia. Horas después, cuando la noche volvió a cubrir el bosque, Kael encendió una fogata junto a un arroyo. Miraba las llamas con una mezcla de temor y fascinación. El fuego danzaba con vida propia, reflejando el mismo tono rojo del dragón. De pronto, el viento cambió. Las llamas se alzaron, y en ellas apareció por un instante una silueta gigantesca. Un ojo reptiliano, profundo, lleno de odio y tristeza. La ira no se apaga, Kael Ardent. Solo espera. El fuego se extinguió de golpe, y la oscuridad lo envolvió. Kael permaneció inmóvil, escuchando el eco de la voz en su mente. Luego, levantó la vista hacia las estrellas y juró, con voz firme. Entonces aprenderé a controlarte. Antes de que destruyas lo que amo. La noche lo recibió como único testigo. En algún lugar de las montañas, una nueva llamarada se encendía, y con ella, el mundo de Ryusen daba su primer paso hacia la ira del dragón carmesí. El cielo de Ryusen se tornó rojo.
No era el reflejo del amanecer ni la danza de las auroras del norte. Era fuego. Puro y desatado, como si los mismos dioses hubieran abierto las puertas del infierno sobre la tierra. Desde su refugio temporal en las colinas, Kael observó cómo la distancia se iluminaba con un resplandor carmesí. Asenpor tardía. El rugido llegó después, profundo, inhumano, desgarrador. No había duda. Algo había despertado. El corazón de Kael latía con fuerza. Apenas había abandonado la ciudad hacía unas horas, y ya el fuego se extendía por los tejados como una plaga viva. Sintió un tirón en el pecho, como si una fuerza invisible lo llamara de vuelta. No podía ignorarlo. Corrió colina abajo, atravesando los senderos del bosque con la velocidad de un cazador, esquivando ramas y raíces. La marca en su brazo ardía como hierro candente, guiándolo con cada paso. A medida que se acercaba, el aire se volvía pesado, sofocante. Una lluvia de cenizas caía del cielo, y el olor a humo y sangre lo golpeó como un muro. Cuando alcanzó las murallas, la visión lo paralizó. Asenport estaba envuelta en llamas. Casas colapsadas, calles convertidas en ríos de fuego, gritos que se mezclaban con el rugido del viento y el estruendo de estructuras desplomándose. Por los dioses sí. Susurró. Descendió por la puerta principal, apenas reconocible entre los escombros. Soldados corrían desesperados intentando controlar el caos, pero las criaturas las mismas que había enfrentado en el bosque emergían por docenas desde las sombras, envueltas en fuego negro. Eran deformes, como si el Sekiryu-Tei hubiese insuflado su ira en la tierra misma. Kael. La voz de Lira lo alcanzó entre el humo. Ella estaba arrodillada junto a un grupo de heridos, el rostro cubierto de hollín. Pensé que habías muerto. No aún. Respondió, blandiendo sus dagas. ¿Qué ocurrió? Aparecieron de la nada y como si el fuego los hubiera traído. Nadie puede detenerlos. Kael miró hacia la torre del puerto, donde el fuego parecía concentrarse. Un resplandor carmesí, igual al de su marca, brillaba en el centro de la ciudad. Ese es el origen, dijo con firmeza. Debo llegar allí. Lira intentó detenerlo. Kael, no puedes. Morirás. Pero él ya corría entre las llamas, el aire ardiendo a su alrededor. El calor era insoportable. Cada inhalación quemaba, cada paso levantaba chispas del suelo. Las criaturas lo rodeaban, gruñendo entre el humo. Kael apretó el medallón con una mano. El metal vibró, respondiendo a su llamado. Ven a mí, murmuró. Si realmente eres parte de mí, entonces préstame tu fuerza. Una ola de energía lo envolvió. La marca brilló intensamente, y su cuerpo se llenó de un fuego interior que no dolía, sino que lo impulsaba. Las dagas se fundieron en luz, transformándose en una espada de fuego vivo. Las criaturas arremetieron, pero Kael se movía con una velocidad imposible. Cada golpe trazaba un arco de luz, y el fuego obedecía su voluntad, devorando a los enemigos pero sin tocarlo a él. Por primera vez, comprendió el poder del Sekiryu-Tei. Y lo temió. A cada movimiento, su mente se oscurecía un poco más. La voz del dragón resonaba en su interior, tentadora, furiosa. Míralos arder, Kael ardent. Este es el destino de los débiles. Cállate. Rugió, cortando el aire con su espada. No soy tu instrumento. Pero el dragón se rió, una carcajada que hizo vibrar su alma. Entonces demuéstralo. Sopórtalo. Canaliza mi ira, si crees ser digno de ella. El fuego alrededor creció como si respondiera al desafío. Kael siguió avanzando, abriéndose paso hasta llegar a la torre. En su cima, un vórtice carmesí giraba sobre el cielo, absorbiendo el aire y la luz. En su centro, una figura encapuchada sostenía un cristal oscuro, y de él brotaba el fuego que consumía la ciudad. Kael gritó. Detente. La figura giró lentamente, mostrando un rostro pálido y unos ojos sin pupilas. Llegas tarde, portador del sello. El Sekiryu-Tei ya ha despertado en ti y pronto lo hará en nosotros. ¿Quién eres? Un servidor de la llama eterna. Y tú y su recipiente. Antes de que Kael pudiera responder, el encapuchado alzó el cristal. Un rayo de energía impactó contra él, arrojándolo varios metros hacia atrás. Sintió el fuego devorarle el cuerpo, pero la marca en su brazo absorbió el impacto, liberando una llamarada que envolvió toda la torre. El aire se volvió rojo, la piedra se derritió, y durante un instante, Kael vio algo imposible. Un dragón gigantesco emergiendo del vórtice, hecho de fuego puro. Sus ojos se cruzaron. Y Kael sintió el peso del universo en su pecho. El Sekiryu-Tei rugió, un sonido que quebró el cielo. Las llamas se alzaron como olas de lava, cubriendo toda la ciudad. La figura encapuchada desapareció entre el fuego, riendo, mientras la torre se desmoronaba. Kael cayó al suelo, cubierto de cenizas. La ciudad a su alrededor era un infierno. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Entonces, algo cálido lo sostuvo. Lira había vuelto, su rostro manchado de lágrimas y hollín. Kaeli susurró. Tienes que vivir. Tienes y que irte, Jade Noel. El fuego y no se detendrá. No sin ti. Un rugido volvió a sacudir el cielo. Kael miró hacia arriba y vio cómo el dragón se desvanecía lentamente entre las nubes, dejando un rastro de fuego. No era una ilusión.
El Sekiryu-Utei había respondido a su llamado, aunque solo por un instante. El silencio que siguió fue peor que el rugido. Solo el crepitar de las ruinas llenaba el aire. Kael apretó el medallón con fuerza. Esto fue culpa mía. Lyra lo miró, sorprendida. ¿Qué dices? El dragón y está dentro de mí. Lo sentí. Su fuego y se alimenta de mi ira. Y si no lo detengo, destruiré todo lo que toque. Lyra lo tomó de los hombros. Entonces aprende a controlarlo. Usa ese poder para salvar, no para destruir. Kael la miró, viendo en sus ojos una determinación que contrastaba con el desastre que los rodeaba. Asintió lentamente. Lo haré. Por ti y por todos. El amanecer encontró a los dos de pie entre las ruinas. El humo ascendía hacia el cielo como una plegaria muda. Kael sabía que no podía quedarse. Debía encontrar el monasterio del que Taren le habló, descubrir la verdad sobre su conexión con el Sekiryu-Utei y detener a quienes buscaban liberarlo por completo. Mientras se alejaban, el viento sopló entre los escombros, y durante un instante, Kael creyó escuchar nuevamente la voz del dragón. Aún no comprendes mi ira pero pronto lo harás. Kael cerró los ojos. Sabía que aquel era solo el comienzo. El amanecer sobre las ruinas de Asenport era un cuadro de tragedia. Las columnas de humo se alzaban como torres grises hacia el cielo, y el olor a madera quemada, sangre y ceniza lo impregnaba todo. El mar, antes azul y sereno, reflejaba ahora un resplandor anaranjado, como si el mismo océano llorara por la ciudad perdida. Kael caminaba entre los restos carbonizados, con el medallón colgando inerte sobre su pecho. La marca en su brazo había dejado de brillar, pero seguía latiendo, un recordatorio ardiente de lo que había ocurrido. A su paso, los sobrevivientes lo observaban con una mezcla de temor y esperanza. Nadie sabía lo que realmente había sucedido, pero todos habían visto la figura de fuego en el cielo, el rugido que había hecho temblar la tierra y a Kael, en el corazón del infierno, sin ser consumido por las llamas. Algunos lo llamaban Salvador. Otros, maldición. Lyra caminaba a su lado, con un manto raído sobre los hombros y las manos manchadas de ceniza. Había pasado toda la noche atendiendo heridos, movida por una fuerza que Kael apenas podía comprender. A pesar del caos, su mirada seguía firme. Lo intentamos todo, dijo ella en voz baja, observando el templo reducido a ruinas. Los pozos, los muros, los rezos y nada detuvo el fuego. Kael se detuvo junto al altar caído, donde aún quedaban fragmentos del emblema de la ciudad. Un dragón dorado rodeado de espigas. Lo tomó entre sus manos, sintiendo su peso y su significado. El fuego no vino del cielo, respondió, con la voz quebrada. Vino de mí. Lyra lo miró, negando con la cabeza. No digas eso. Lo sentí. Cuando la ira me dominó y el Sekiryu-Utei respondió. No fui yo quien lo controló. Fue él quien me usó. Apretó el fragmento del emblema hasta que su mano sangró. Si no aprendo a detenerlo, no habrá nada que pueda salvar. Un silencio pesado los envolvió. En la distancia, los sobrevivientes empezaban a organizarse, levantando refugios improvisados, buscando a los desaparecidos. Kael los observó con el corazón encogido. Había jurado proteger a su gente, pero todo lo que quedaba eran cenizas. ¿Y ahora qué harás? Preguntó Lyra finalmente. Kael levantó la mirada hacia el este, donde las montañas se erguían imponentes bajo la luz del sol. Recordó las palabras de Taren. Los custodios del alba pueden enseñarte a comprender el fuego que arde en ti. Buscaré a los custodios, respondió con firmeza. Si ellos guardan el conocimiento del Sekiryu-Utei, necesito encontrarlo. Lyra lo miró, sorprendida. ¿Solo? No puedo arrastrar a nadie más a esto. El poder del dragón me persigue. Donde yo vaya, habrá fuego. Ella dio un paso al frente, desafiante. Entonces iré contigo. Kael abrió la boca para protestar, pero Lyra lo interrumpió con la mirada. No me pidas que me quede entre las ruinas. Yo también perdí todo. Si este fuego puede destruirnos, quiero entenderlo contigo. Él suspiró, vencido. Está bien. Pero prométeme algo, Lyra. Si pierdo el control y si me convierto en algo que no pueda detenerse y no terminarás esa frase, replicó ella con firmeza. No mientras yo esté contigo. El silencio se extendió entre ambos, lleno de significados que ninguno se atrevía a pronunciar. El viento sopló, levantando cenizas que se disolvieron en el aire como espíritus. Horas más tarde, Kael se reunió con Taren, quien supervisaba los esfuerzos de rescate cerca del puerto. El viejo guerrero lo miró con cansancio, pero sin sorpresa. Sabía que volverías. Su voz sonaba áspera, pero contenía una sombra de alivio. ¿Viste lo que provocaste? Kael asintió, sin intentar justificarse. No fue mi intención, pero fue mi responsabilidad. Esa es una respuesta que pocos tienen el valor de dar, respondió Taren. Si realmente piensas buscar a los custodios, te ayudaré a salir de la ciudad. Pero debes saber que ya no eres un soldado común, Kael. Eres un portador. Y los portadores siempre caminan solos, con el peso del mundo sobre sus hombros. Kael inclinó la cabeza, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Entonces cargaré ese peso. Taren lo observó por un momento, y luego sacó de su cinturón una vieja daga con grabados antiguos. Se la entregó con solemnidad.
Pertenece a mi familia. Fue forjada con metal templado en fuego dracónico. Si el Sekiryu-Tei intenta devorarte, recuerda quién eres. El acero frío corta la ilusión del fuego. Kael tomó la daga con respeto. Gracias, maestro. El viejo asintió. Ve, antes de que el consejo te declare hereje o demonio. Algunos ya te temen más que al dragón mismo. Kael no respondió. Solo dio un paso atrás y miró una última vez las ruinas de Asenport. La ciudad que lo había visto crecer ahora era un cementerio de humo. Sabía que nunca podría volver, no mientras el Sekiryu-Tei latiera en su interior. El viaje comenzó al caer la tarde. Kael y Lyra cruzaron los campos grises del norte, donde las sombras del incendio aún danzaban sobre las colinas. El cielo, teñido de un naranja perpetuo, parecía observarlos con la mirada del dragón. A medida que se alejaban, Kael sintió cómo el fuego dentro de él se calmaba, aunque no desaparecía. Era como una bestia dormida, respirando en lo profundo de su alma, esperando el momento de despertar otra vez. Cada paso lo acercaba a un destino que aún no comprendía, pero también a una promesa. Nunca más permitir que el fuego lo domine. Lyra dijo, rompiendo el silencio del camino. Si no regreso y si este viaje me consume, y ella lo interrumpió con una sonrisa triste. Entonces quemaremos al destino juntos. Kael rió, aunque sin alegría. Hablas como si conocieras la ira del dragón. No la conozco, respondió ella. Pero conozco la tuya. Y eso me basta. El joven la miró por un momento, y por primera vez desde la noche del incendio, sintió un atisbo de paz. Tal vez no estaba completamente perdido. Cuando la noche cayó, acamparon junto a un lago. Las estrellas se reflejaban en el agua, y por un instante, el mundo pareció en calma. Kael observó el reflejo del fuego en el medallón, preguntándose si su madre había sabido lo que le esperaba. El viento sopló desde el este, trayendo consigo un murmullo. Era leve, pero Kael lo reconoció al instante. El rugido del Sekiryu-Tei, lejano pero inconfundible. El dragón estaba despierto. Kael apretó el medallón y se puso de pie. Miró el horizonte con los ojos encendidos, no de ira, sino de propósito. Te encontraré, susurró al viento. Y cuando lo haga, te haré comprender que ni siquiera el fuego puede quemar la voluntad de un hombre. Lyra lo observó en silencio. En la distancia, un relámpago rojo cruzó el cielo. Así comenzó el viaje del último portador del fuego carmesí, el guerrero destinado a enfrentar la furia del dragón y decidir si el mundo renacería o sería consumido por la ira del Sekiryu-Tei. Capítulo 2. Sonidos del alba. El camino de las montañas. El amanecer bañaba el horizonte con un resplandor dorado y carmesí. Los rayos del sol atravesaban las nubes, dibujando sobre las colinas un espectáculo de luz que parecía casi sagrado. Para cualquier otro viajero, aquel amanecer sería motivo de esperanza. Pero para Kael Ardent, era un recordatorio de fuego. El mismo tono rojo del cielo despertaba en su interior el rugido dormido del Sekiryu-Tei. Llevaba 3 días viajando junto a Lyra hacia las montañas del alba, siguiendo los antiguos senderos que conducían a los templos olvidados de los custodios. El paisaje había cambiado poco a poco. Los verdes campos del norte se desvanecían ante la dureza de las tierras altas, donde el viento era más frío y el aire olía a hierro. El silencio acompañaba sus pasos, interrumpido solo por el crujir de las piedras bajo sus botas. Lyra caminaba unos metros detrás, con el arco colgado del hombro y la mirada fija en el horizonte. Aunque trataba de mantener el ánimo, la tensión era palpable. No sabían qué los esperaba más allá de los riscos, ni si los custodios aún existían. ¿Cuánto falta para llegar al paso?, preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio. Kael se detuvo, observando el mapa que había recibido de Taren. Las marcas estaban casi borradas, pero una línea irregular indicaba un sendero estrecho que ascendía hasta los templos. 2 días, si mantenemos el ritmo, respondió. Aunque no sé si el clima nos lo permitirá. Lyra frunció el ceño. El clima no es lo que me preocupa. Sus ojos se desviaron hacia el bosque al pie de la montaña. Desde anoche siento que alguien nos sigue. Kael asintió. Lo había notado también. Desde que dejaron Asenport, una sombra los acompañaba. No humana, pero tampoco completamente bestial. Había visto los ojos brillando entre los árboles y escuchado pasos que se detenían cada vez que ellos lo hacían. Y, en su interior, el Sekiryu-Tei parecía reaccionar, como si reconociera a aquel perseguidor. No te alejes de mí, dijo en voz baja. Continuaron avanzando hasta que el sol alcanzó su punto más alto. En un pequeño claro, Kael decidió detenerse. El aire estaba denso, cargado de una electricidad invisible. Algo se acercaba. Lyra colocó una flecha en su arco, y Kael desenvainó la daga que Taren le había entregado. El viento se detuvo por completo, y el bosque cayó en un silencio antinatural. Entonces, lo escucharon. Un rugido grave, más profundo que el de cualquier criatura común. Entre los árboles emergió una figura colosal. Un ser cubierto de escamas negras con tonos carmesí en las alas. No era el Sekiryu-Tei, pero sí una de sus bestias eco, criaturas nacidas del fuego residual del dragón y alimentadas por su ira. Su cuerpo despedía humo, y sus ojos brillaban con el mismo resplandor que Kael había visto en sus sueños. Una sombra del dragón, y murmuró Lyra, retrocediendo un paso.
Kael apretó el puño, sintiendo el ardor de su marca. El medallón comenzó a brillar con intensidad. Era como si el fuego interior respondiera a la presencia de la bestia. La criatura rugió y se lanzó contra ellos. Kael apenas tuvo tiempo de empujar a Lyra a un lado antes de que una garra gigantesca destrozara el suelo donde estaban parados. El impacto los lanzó hacia atrás. El aire se llenó de polvo y fragmentos de roca. Kael se levantó de un salto, esquivando el siguiente golpe. Su cuerpo se movía con una agilidad que no recordaba poseer, como si el fuego interior lo impulsara. Cada paso, cada respiración, estaba sincronizado con un poder que lo superaba. Kael, cuidado. Gritó Lyra, lanzando una flecha que se clavó en el cuello de la criatura. Esta rugió, furiosa, y el impacto hizo que girara hacia ella. Sin pensarlo, Kael corrió, usando el impulso para subir por una roca y lanzarse directamente hacia el pecho del monstruo. La daga atravesó una de sus escamas, y un destello carmesí estalló. El fuego salió disparado en todas direcciones, devorando los árboles cercanos. Por un instante, Kael sintió como su mente se nublaba. El Sekiryu-Tei rugía dentro de él. Quema. Destruye. Libera el fuego. Cayó de rodillas, apretándose la cabeza mientras el calor lo consumía desde adentro. La marca en su brazo ardía como metal fundido. Vio destellos de un pasado que no recordaba. Ciudades en ruinas, dragones luchando entre sí, una figura encadenada en un templo de fuego y Lyra corrió hacia él. Kael, contrólalo. No dejes que te domine. El joven levantó la mirada. Sus ojos brillaban rojos como la lava. La bestia, herida pero aún viva, se preparaba para el ataque final. Kael levantó la daga, y en ese momento, el fuego estalló. Una onda expansiva de energía carmesí barrió el claro, desintegrando a la criatura y dejando un círculo de tierra fundida a su alrededor. Cuando el resplandor se desvaneció, Kael cayó de rodillas, exhausto. El aire olía a ceniza y hierro. Lyra se acercó lentamente, temerosa pero sin apartarse. ¿Estás bien? Kael respiró con dificultad. No lo sé y cada vez que peleo, siento que el dragón gana más terreno dentro de mí. Ella le ofreció su mano. Entonces aprenderemos a ponerle límites. Paso a paso. Kael aceptó su ayuda y se incorporó. El fuego de sus ojos se apagó poco a poco, y el silencio volvió al bosque. Sin embargo, algo había cambiado. El poder del Sekiryu